Damos al Señor las gracias una vez más por esta oportunidad que nos da de poder compartir juntas la palabra de Dios. Sobre todo, y lo más especial es que podemos abrir su palabra con toda libertad y sumergirnos en ella para que Dios trabaje en nuestras vidas, nos enseñe cuál es el camino correcto, cuál es la senda que debemos transitar y cómo podemos enriquecer nuestras vidas mientras estamos caminando en el camino trazado por Él. Hoy queremos tratar un tema para mí sumamente importante, que es el tema que sale de Lucas capítulo 8, los primeros 3 versículos, y es que Jesús sanó mujeres, las libró de sus esclavitudes espirituales y las hizo mujeres valiosas. Queremos hablar de eso. ¿Por qué? Porque siempre, de generación en generación, la mujer se encuentra continuamente con una pared, un muro, que tiene que ver con su minusvalía, el no saberse aceptada o el tener que enfrentar ese menosprecio tácito o de manera verbal agresiva que le hace sentir que es menor, que no es, si no hace lo que se dice culturalmente o se dice familiarmente, no es valorada adecuadamente. Jesús vino a enseñarnos muchas cosas y una de las que enseñó es esta y es sumamente importante. Hoy vivimos en una cultura donde la mujer tiene que, para usar una palabra que no me gusta usar, pero que se utiliza permanentemente, la mujer tiene que reinventarse todos los días para lograr ser aceptada, tiene que luchar muchísimo para saberse amada, tiene que hacer montones de cosas, porque el enemigo sigue atacando esa parte de nuestras vidas y no hemos entendido que el único que puede hacernos mujeres, las mujeres que Dios creó, es Jesucristo. Esta historia, como dije hace un rato, empieza en Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, porque aunque en los evangelios muchas veces son mencionadas estas mujeres y otras más, y esa frase otras más es dicha muchas veces, esta historia nos habla de personas, de situaciones, de estados, de conflictos y cómo el Señor interviene. Por ejemplo, si nosotros notamos estos versículos, nos damos cuenta que estas mujeres, antes de encontrarse con Jesús, antes de tener ese encuentro que cambió sus vidas, eran mujeres, por dos palabras que aquí se dice, dos frases, mujeres que estaban llenas de dolores, de impedimentos, de debilidades, de desconciertos, de atrofia emocional y afectiva. Eran mujeres muy traumatizadas. Nos dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver en el versículo 2, que estas mujeres, algunas mujeres, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Espíritus malos y enfermedades. Cuando una busca un poquito lo que esto significa, nos encontramos que esas enfermedades, en principio, no solo eran enfermedades que tenían que ver con debilidad física a causa de las enfermedades las que fueran, sino que también muchas veces esta palabra se utilizaba para hablar de enfermedades que afectaban la mente. Había una debilidad en su forma de procesar, de entender, de lo que fuera, y el Señor está delante de ellas y va trabajando con ellas de tal forma que reciben las enfermas de situaciones físicas, son sanadas y las que tienen problemas de cautiverio espiritual son liberadas. Se produce un milagro en cada una de sus vidas al tener este encuentro con ese maestro que dice iba de lugar en lugar, ciudad en ciudad, proclamando el evangelio de que el reino de Dios había llegado. ¿Quiénes eran ellas? Bueno, de las que tenemos el nombre, que nos lo dice aquí en este versículo 2, una se llamaba María, era de una región
conocida como Magdala, y era muy común en ese tiempo poner a las personas el nombre o un pseudo apellido del lugar donde eran. Por ejemplo, Judas Iscariote era de ese lugar, María de Magdala. Entonces le decían María Magdalena. Otra mujer, dice aquí, menciona aquí en el capítulo 2, el versículo 2, Juana, el versículo 3, Juana. Y da un elemento muy interesante porque dice Juana, mujer de Chuza, que era el hombre encargado de administrar todos los bienes de Herodes. Ese era un oficio muy especial en ese tiempo. Personas muy adineradas, se dice de los emperadores romanos que tenían, y eso tenía un nombre, un oficio especial, una ocupación especial, eran personas de suma confianza y personas que tenían muchísimo acceso a ser muy beneficiados con el trabajo que hacía. Nos está diciendo que esta mujer era esposa de un hombre muy adinerado y que tenía un lugar de poder político, de hecho. Y está hablando de Susana, de la que no volvemos a encontrar ese nombre, pero está entre esas mujeres que recibieron libertad espiritual y sanidad, algunas un tipo y otras de otro tipo. ¿Dónde está el punto aquí? Que, por ejemplo, de esa llamada María Magdalena, se nos dice allí, en ese versículo, de la que habían salido 7 demonios. Se da una referencia específica de esta mujer, de la que habían salido 7 demonios. Sí, dice habían salido, es decir, hay una liberación, esta mujer ya no está bajo esa autoridad, pero si dice habían salido es porque estaban dentro de ella, habían vivido en ella y habían controlado su vida. Era una persona que había estado totalmente encarcelada bajo la presión de lo que significaba y significa estar bajo autoridades malignas. Eso quiere decir espíritus malignos, demonios. Estos, cuando toman la vida de una persona, provocan todo tipo de desorden, de dificultades, de caos. La persona que está bajo la autoridad de estos, y estos eran 7 que vivían en esta mujer, el desorden interior que ella debió tener era terrible. Solo voy a poner algunos ejemplos para que tratemos de entender qué es lo que para estas mujeres representó esta liberación, en el caso específico de María Magdalena y en las otras que los recibieron. Las mentes de las personas que están bajo esa autoridad son mentes que viven en confusión, mentes que viven en un absoluto desorden, que pueden pasar de una hiperactividad terrible, casi insostenible para los que están cerca, a una pasividad y una indiferencia y un aislamiento. Se provocan estos desórdenes, altibajos emocionales profundos, ser personas airadas, terribles y de repente parecer las personas más tiernas, o simplemente permanecer siendo personas que viven en una desesperación, en una falta de control de sí mismos, personas que es muy difícil mantenerlas, convivir con ellas. Algunas son llevadas a lugares donde son depositados como personas calificadas con una de las clasificaciones de desórdenes mentales. Personas que viven bajo temores, miedos, personas que se pueden hacer daño a sí mismas y hacerle daño a otros. Desórdenes en su forma de amar, de una obsesión que es casi un acoso a simplemente volverse personas que odian, que celan, que están en un desastre permanente. Estas son algunas de las cosas. La palabra de Dios nos habla de cosas todavía peores que ocurren. Esta es la persona que recibe del Señor libertad. Es una mujer que de un momento a otro, todo lo que estaba dentro de ella, que la gobernaba, ya no está. Y esta mujer, junto con otras que también tuvieron la bendición de ser libres, y otras, dice, otras muchas. Y eso se repite en varios de los lugares donde se mencionan las mujeres que seguían a Jesús. Estas mujeres empiezan a ser transformadas. Su vida deja de ser el caos que tenían y que vivían. Y ahora empiezan a ser mujeres
que crecen en equilibrio, en templanza, que crecen en afecto bien dirigido, personas que pueden estar en paz, personas que recibieron gozo, personas que fueron aceptadas. Esto hace que estas mujeres empiecen a darse cuenta que el que las libertó y las sanó tiene el poder imantador de expresar un amor por medio del cual ellas se saben seguras, se saben seguras, se saben aceptadas, empiezan a tener una autoestima sana, empiezan a identificarse como mujeres valiosas. Algo pasa, algo milagroso pasa cuando se pusieron o cuando ellas tuvieron la oportunidad, el privilegio de estar cerca de Jesús. Ese Jesús que les dio la paz que no tenían, que les dio templanza, que quitó la angustia, ese Jesús que les empezó a enseñar y ellas empezaron a crecer en madurez, en equilibrio, en convivencia pacífica. Estas mujeres, al darse cuenta de que Cristo no hacía acepción de personas, que Dios no hace tampoco acepción de personas, y Él vino a representar a Dios, a enseñarnos cómo es Dios, y que Dios hace sí diferencia del corazón que acepta o no acepta su amor. Estas mujeres se dieron cuenta de que ese Jesús podía enseñarles el camino a la salvación y que Él enseñaba que todo ser humano es pecador, tanto los hombres como las mujeres, no solo las mujeres, porque en el concepto judío la mujer era algo terrible, algo que realmente tan pecadora, tan mala, tan serpiente, tan terrible como lo fue Eva. Ese menosprecio continuo, se dan cuenta que en Jesús no existe y que lo que Cristo enseña es que tanto el hombre como la mujer necesitan a Dios. Estas mujeres que se dieron cuenta de eso tomaron una firme decisión y fue seguir a Jesús. Y un paso más que rompió esquemas. Y es que ellas decidieron, puesto que Cristo las aceptaba y las enseñaba, ser sus discípulas. De estas mujeres queremos hablar, porque estas mujeres nos dan grandes lecciones y vamos a ver todo lo que Cristo fue haciendo en sus vidas. Regresamos. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Las mujeres de las que empezamos a hablar en el segmento anterior y de las que vamos a seguir hablando ahora, están en la palabra de Dios de una forma tan descritas, de una forma tan preciosa, empezando en Lucas 8, como leímos, y siguiendo o yendo hacia atrás desde Mateo, Marcos y Juan. Los 4 evangelistas nos dan pinceladas muy bien definidas, con colores muy claros, de qué ocurrió, cómo fue ocurriendo este cambio. Y fíjense qué cosa tan interesante. Nosotros vemos que estas mujeres son mencionadas desde apenas el inicio o un poquito más adelante, ahí dentro del inicio de lo que era el ministerio del Señor, hasta después que Cristo resucita, asciende, y por características que vamos a ver ahora, vamos a tener el placer de poder hablar de estas mujeres de una forma detallada, cosa que no siempre ocurre, pero el Señor ha querido que nosotros toquemos este tema y vamos nosotras a vernos a nosotras mismas y ustedes se van a ver a ustedes mismas y cada una va a saber en qué punto está y qué atributos podemos todavía traer a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Y el poder, se destaca el poder del Señor cambiando nuestras vidas. Esto es algo precioso en esta historia. Cómo Cristo cambia, cómo Cristo transforma, cómo va atrayéndonos a Él para que esto ocurra. Él toca todas las áreas de nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Pero también se ve la gratitud
cómo estas mujeres responden al Señor en cuanto a todo lo que ellas recibieron. No fueron mujeres ingratas, ni mujeres que detuvieron el proceso, la forma en que Cristo, no voy a decir proceso, la forma en que Cristo las llevaba. Así que vamos a hablar de eso, de amor, de fidelidad, de muchas cualidades que tú y yo podemos llegar a tener. Esta porción es preciosa porque, primero, como tú dices, muestra el poder de Cristo, de cuando Él viene y sana, el poder que Él tiene de transformar todo lo que éramos. Y una de las cualidades que vemos de entrada es que ellas eran mujeres agradecidas. O sea, al ser sanadas, libertadas, lo primero que sucede es ese deseo de agradecerle a Dios, y ese agradecimiento pues se manifiesta de manera visual, porque ellas sencillamente le siguieron y de una vez comenzaron a servirles. Y a mí siempre me acuerda, por ejemplo, mi papá, que yo siempre le digo, si pasa algo, y le digo, papi, gracias. Él me dice, no tienes nada que agradecerme. Y yo le digo, no, todo lo contrario, porque es que me siento que no merezco que tú tengas ese detalle conmigo y quiero ser agradecido. O sea, quiero devolverte por lo que he recibido. Y a esas mujeres les pasó lo mismo. O sea, fue tan grande lo que el Señor hizo en ellas que no le quedó más que, por agradecimiento, entregarse a ella, al Señor, por lo que Él acababa de hacer. Y eso quiere decir, María, que la gratitud es una expresión que expresa, una expresión que pone de manifiesto que hemos sido tocadas, nos hemos dado cuenta de ese toque y queremos que eso se revele. Y nos muestra que teníamos una condición anterior que a veces no nos damos cuenta. Nosotros antes del programa estábamos hablando, y es que ni siquiera a veces nos damos cuenta que estábamos tan cautivas. Y el Señor, cuando viene y nos muestra y nos liberta, entonces que uno dice, wow, pero así era que yo vivía antes. Entonces ahí sale y brota un corazón agradecido. Sí, otro de los atributos que vemos de estas mujeres, y que lo vemos en nosotras, porque estamos haciendo realmente un paralelismo. O sea, el Señor en cada una de nosotros ha hecho esta obra, y por eso estamos aquí. Así como ellas fueron y testificaron, así estamos haciendo nosotros, viéndonos a nosotras mismas en su obra en nuestra vida. Y otra característica es la fidelidad. Ellas fueron fieles, ellas recibieron esa enseñanza, y hasta el fin, hasta su muerte y su resurrección, ellas se mantuvieron fieles. ¿Y qué yo veo ahí? La fidelidad es la respuesta al amor de Dios. O sea, ya inmediatamente uno ve la transformación de un corazón, del amor verdadero, porque recibieron el amor. Y cuando tú eres la respuesta, la fidelidad es ese compromiso, ese amor eterno con quien Él nos ha amado. O sea, no hay nada que ocupe ese lugar en mi corazón. Él va a ser el primer lugar. Amén. Y eso es lo que yo veo en la fidelidad. Así es. Sabes que perdóname, Nicabris, para subrayar un poquito lo que tú dices, que en la palabra de Dios se nos dice que cuando nos olvidamos, descuidamos el mantener ese fuego o esa experiencia, esa vivencia de que lo que el Señor ha hecho por nosotros, nadie pudiera hacerlo, porque solo Él lo puede hacer. Y nos vamos olvidando. Dice que vamos perdiendo la capacidad de ver. Dice, poco es corto de vista y luego ciego. Si nos olvidamos de eso, estamos perdiendo parte de nuestra vida espiritual, de nuestro fervor, de nuestra gratitud. Entonces, fidelidad es resultado de eso, un resultado directo. Muy bien. Amén. Muy bien. Y una cosa lleva a la otra, porque el sentir la gratitud, el reconocer lo que Él hizo, te lleva a ser fiel, pero además ellas fueron colaboradoras comprometidas justamente por eso. O sea, ellas servían con sus bienes al Señor. Primero porque entendieron el ministerio del Señor, y segundo porque probablemente pensaron, lo que me pasó a mí, me gustaría que le pase a otros. Entonces, ellas sostuvieron el ministerio del Señor para que Él pudiera continuar con su obra.
y que otros recibirán lo que ellas también habían recibido. A mí me gusta mucho eso. Bellísimo. Sí. Porque no encuentro en la palabra de Dios que otro equipo, otro grupo sostuviera al Señor con sus bienes. Y sin duda había otras personas que lo hacían. Pero destaca que esas mujeres, por haber sido liberadas y haber sido sanadas, se volcaron en gratitud al Que Señor. muestran su agradecimiento con hechos. Así es. Y muestra con una entrega. sensibilidad especial de nosotras las mujeres. O sea, el Señor nos creó con esa sensibilidad y vimos esa necesidad. O sea, ellas vieron. Nosotras ahora lo vemos igual, pero en este caso ellas vieron esa necesidad de sostener el ministerio. Hasta el Porque final. hasta el final de sus propias posesiones, o sea, lo entregaron todo. Así es. A mí me apasiona este tema y ver el ejemplo de estas mujeres. Me llena el corazón de amor ver cómo Dios transforma y cómo Jesús transforma las vidas. Yo me pongo ahí, en ese momento que Jesús me miró y me eligió. Y el corazón se me quiere salir del pecho porque es como cambia nuestro lamento en baile, nos pasa de muerte a vida. Amén. Y eso Él hizo con estas mujeres. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba yo no sé por qué vino a mi mente una imagen de esta matica que se llama Amor y Vivir, Oh. que uno la toca y hace así se cierra. Y el Espíritu pone a mí como que Jesús lo que hace es que nos toca y nos abrimos a la vida. Gloria a Dios. Y pasamos de muerte a vida, es lo inverso. Qué bueno Gloria a ejemplo que Dios. está poniendo. Así lo ponía mientras ustedes hablaban, esa imagen del morir y vivir. Él lo hace al revés. Sí, porque si lo miramos emocionalmente, vemos a una matita, Ujú. que puede ser nuestras vidas, ¿verdad? Que tan pronto es tocada, lo que siente es la necesidad de defenderse, de protegerse. Ay, sí. No se abre, No. sino que se cierra. Y muchas veces por nuestras heridas, frustraciones, experiencias, cualquier persona que se acerque, estamos pensando ya en defensiva, poniendo un muro, Protección. protección. Entonces el Señor lo que hizo con esas mujeres fue eso. Wow. Porque una libertad espiritual, emocional, afectiva, física, como era la enfermedad, que podía haber sido, yo estaba estudiando esto ayer y decía, pudo haber sido que muchas de ellas estuvieran somatizando lo que tenían, lo que el alma tenía, las enfermó. O sea, fueron liberadas de demonios que hacen esas cosas, pero también mi mente puede ir de tal forma que me enferme. Así es. Fueron sanadas y eso las abrió el Señor. Es increíble y se demuestra cómo sus vidas fueron transformadas para afectar a todo lo que en donde ellas se movían. Y todavía al día de hoy estamos hablando de ellas. Fueron valientes, mujeres valientes, porque en esa época la mujer era tan oprimida también y no tenía un lugar importante, pero sin embargo ellas desafiaron todo, inclusive su propio estilo de vida, para seguir al Señor. Así es, porque seguir al Señor de lugar en lugar, lo dice ahí. El Señor iba de ciudad en ciudad, los discípulos con él y también iban las mujeres. O sea, Entonces, dejaron todo. O sea, ellos se olvidaron de su vida pasada y lo entregaron todo por Jesús. libertad nos lleva a eso. La libertad nos hace, nos mueve a entregarnos al Señor. Ese es el punto clave. Sumamente Amén. importante. Mujeres valientes, porque Zaida, mira, eran muchos los esquemas que tenían que romper. Sí, Muchos. eso pienso yo, como esa mujer es el miedo, tal vez hasta el Señor los sanó, las liberó y ya ellas decidieron por amor seguirlo, sin importar los esquemas sociales que podía haber en Y esa religiosos. época. Valiente porque se Exacto. expusieron. O sea, en ese tiempo la mujer tenía que guardarse, tenía que estar apartada. Y No valía, sin para, em- no valía para nada, no. no valía nada, no valía nada. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema tan apasionante.
Bueno, y seguimos hablando de estas cualidades de la mujer que fue tocada por el Señor Jesús. Y cómo nosotras nos podemos ver nuestras cualidades transformadas en respuesta a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y otro de los atributos que vemos es cómo estas mujeres eran solidarias, fueron solidarias en el momento de la crucifixión. O sea, eso me toca mucho porque realmente yo no sé si hubiera estado en ese momento, si yo hubiera podido estar presente en ese dolor tan grande, difícil. tan grande. Ellas estuvieron ahí. Y algo precioso al ver esta porción es que no solamente en la crucifixión, sino también luego el detalle, como Dios nos hizo y nos creó. Oigan qué bello como lo describe Lucas. Ellas fueron, en Lucas 23 dice, que ellas vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Miren el detalle de amor y de cómo somos nosotras hechas, cómo pusieron el cuerpo. Bueno, y todo lo que luego fueron a hacer después de que guardaron el día de reposo y todo lo que vamos a seguir viendo. Pero es hermoso como esa respuesta de solidaridad, de no dejar hasta el último momentico que ya tenían que ir a guardar el día sábado. Ellas estuvieron junto a su amado, junto a su Salvador. Y eso es un apoyo importante que le dieron en ese momento, tanto a él como a María que estaba ahí. Correcto. Y ahí volvemos a ver la valentía. Exacto. Porque mientras los discípulos salieron corriendo. Todos. El único que quedó es Juan. Y algunos Realmente dicen ellas miraban estaban a los desde pies de la lejos. cruz. Ellas sabían que le iban a identificar, o sea, ellas estaban exponiendo sus vidas, sabiendo que ellas estaban declarando de que estaban ahí por Jesús. Y hay que entender lo horroroso de ese momento, porque eso, como tú dijiste, Lo doloroso. es para uno quedarse haciéndose la pregunta, me hubiera quedado ahí, o mi dolor hubiera sido más grande, me Ay, voy. yo me hubiese tapado la Porque cara. eso era irresistible. Ver el espectáculo de una Sí. crucifixión era algo terrible. Y un Y ser tan ella- Y amado. esta crucifixión. Que tú sabes, no solo el ser humano que está sufriendo, sino quién es. El que ¿Quién te había es para libertado. ellas? Exacto. Bueno, esa descripción del corazón de María, que una lanza atravesaría su corazón. Así o sea, fue, el Señor se lo describió clarito, clarito. ese dolor. Y un momento de dolor adicional porque es como que le estaban quitando su esperanza. O sea, lo que ellos tenían por pensado que iba a suceder, de repente se terminó. Entonces, tiene que haber sido un momento muy difícil. Muy duro, un desprendimiento muy grande, pero aún así estuvieron, y ese es el punto. Permanecieron ahí. Estuvieron ahí. Y esto nos habla también de que eso es posible cuando tú tienes la fe en el Señor, la fe que te permite ser perseverante. Así es. Lo que hace la fe, son tantas cosas que produce la fe en nuestras vidas, tantas las cosas que Dios quiere que tú y yo, por medio de la fe, aprendamos. La fe es el plan de Dios para nuestras vidas, es recurso poderoso, es un instrumento glorioso, porque la fe nos permite no solo conocer quién es Dios, sino que Dios nos enseña de nosotros mismos, y como Él nos vincula con Él para que esa fe se establezca, crezca, sea una fe que nos permita permanecer, porque en el camino, para que el Señor transformara a esa mujer, ellas tuvieron que seguirle y tuvieron que ser sus discípulas. Aprendieron a recibir cada enseñanza, la atesoraron. La fe nos enseña eso, y ellas fueron mujeres perseverantes en su fe, aún después, desde que conocieron a Cristo, mientras estaban con Él, cuando Él muere a los pies de la cruz, al otro día que sigue todo lo que es la presencia de la mujer en el sepulcro, cuando Cristo resucita, cuando Cristo da las instrucciones, todo es un acto de fe. Y por ser personas que tenían fe, podían ser perseverantes. Así es. Porque es a quien tú amas, tú quieres Creían. quedarte con esa persona. Bueno, justamente cuando tú dices el que tú amas, viene a mi corazón el versículo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y definitivamente las cualidades que vemos en ellas son un resultado directo de ese amor que ellas sentían por aquel que les había sanado y libertado. Y eso las llevó también a servirle
como ya hemos mencionado de muchas maneras, pero a servirle de una manera dispuesta. O sea, ellos lo entregaron todo y con diligencia. O sea, no había comodidad en ellas, no importaba a dónde tenían que ir ni a qué hora. Se mudaron de sitio en sitio, de Jerusalén a Galilea. El mismo, de Galilea a Jerusalén. Exacto. Y como tú decías, Nikki, que ellas salieron porque prepararon las aromas, o sea, para cuando se terminara el día de reposo. Y dice, salieron muy de mañana. O sea, que no fue que ellas dijeron, bueno, lo hacemos cuando nos levantemos, calma, no, ellas fueron diligentes, Pero porque a es que... pesar del dolor, o sea, Y del la cansancio. diligencia en Todo, medio el cansancio, del el dolor. emocional. O sea, Habían perdido a su amado. ujú. Y aún así, su amor y su entrega y su devoción de que él fuera honrado. Exacto. Porque ahí entra esa parte también de querer honrar al que merece honra. Que no les importó que tuvieran que levantarse de mañana. Que Y no. eso es precioso. Porque hay que entender lo que tú estás diciendo, tenemos que recordar el contexto de lo que era sepultar a un judío. Había todo un proceso de lavado, de preparación del cuerpo, por eso Nicodemo llevó toda esa 100 libras de especias aromáticas que se usaban para preparar el cuerpo y que el deterioro natural que ocurre, o antinatural, fuera menos traumático. Y ellas, cuando tú dijiste ahorita que te llamó la atención el que no simplemente fueron a ver dónde estaba el sepulcro, porque querían saber dónde estaba para poder hacer eso, sino vieron cómo colocaron el cuerpo. O sea, todo lo que regularmente eran mujeres que hacían eso cuando alguien moría. Están dispuestas a hacerlo con diligencia, con amor. Qué bello. Definitivamente es hermoso ver. Yo me traspaso a ese momento. Como ellas se preguntaron eso que tú dices, o sea, ¿quién nos removerá esta piedra? Pero eso no impidió que fueran. Y ese era un obstáculo, ¿sabes? Y eso era un gran obstáculo. Eran piedras enormes. Exacto, ella, a pesar de los obstáculos, ellas iban. Era amor, era devoción. Yo pienso muchas veces en nosotras mismas cuando a veces decimos, ay no, pero está esta dificultad, tal vez hoy mejor no voy a ir a la iglesia, o tal vez hoy no voy a ir porque tengo este problemita. Esto era una piedra muy grande. Y eso habla de fe, como te Y hablando. fueron. O sea, hace unos Sí. minutos. Exacto, cuando uno obra para el Señor, sin importar los obstáculos, Él mueve la piedra. Tú sabes que lo más importante es que él era el primero en sus vidas, aún estando muerto. Wow, Cualquiera qué de los bello. discípulos hubiera decir fracasó. Mira cómo terminó. Que era el comentario que hacían los dos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Ajá. Fracaso, desesperanza. Ellas seguían amándolo, aunque él no estaba vivo. Exacto. Y por eso el obstáculo de quién va a quitar la piedra del sepulcro era una pregunta, ¿verdad? Una inquietud. Pero ellas siguieron. Ellas sí. Cualquiera de nosotros dice, bueno, Como eso no va a haber nadie hay que me la nadie ahí, quite, yo yo no no puedo voy. hacerlo. No voy a ir, Y nos exacto. justificamos con eso. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. El que cree, para el que cree, todo es posible. El Señor se lo había enseñado. Así que Él les preparó el milagro. La piedra ya, el ángel la había movido. Y la Vieron su bendición que recibieron No, es por tremendo, ese, tremendo. Amén. la bendición que recibieron. ¿En Ella- cuántas nos perdemos? Así mismo. Ay, no lo pienso. Realmente uno puede ver ahí cómo, porque una de las cosas que uno ve cuando el Señor va a la cruz es que a pesar de que Él tenía un tiempo diciéndole a todos los discípulos que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado, a la hora de la verdad, Pero- a todos se les olvidó. Pero que te iba a resucitar también. Sí, todo Él le dijo, voy a resucitar al tercer día, todo. A todos se les olvidó. Bueno, las mujeres van al sepulcro y, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Él resucitó y entonces uno de los ángeles le dicen, porque buscan entre los muertos al que vive, que es una declaración extraordinaria. Wow, qué belleza. Hermoso. Eso es. Para quedarnos el programa entero hablando de eso. Sí. Qué belleza. Entonces les recordaron lo que el Señor les había dicho. Y la palabra dice que ellas se acordaron. Eso. Lo que significa que ellas
eran unas discípulas que realmente pusieron Escuchaban, atención a lo que el Señor Y creyeron. y creyeron. Y guardaban esa palabra. que Amén, estaba ahí. así es. No fueron oidoras olvidadizas. Si no, no hubieran podido recordar Imposible. lo que no conocían. Entonces uno ve en estas mujeres que aparte de todo lo que hemos hablado, eran unas discípulas fieles, eran como buenas alumnas. Eso es, eran buenas alumnas, pusieron atención a la palabra de su Señor. Y son ejemplos, o sea, para nosotras, que muchas veces no somos como María, que escogemos la mejor parte, No, sino que estamos afanadas y tenemos la bendición de escuchar su palabra para guardarla, pero estamos a veces tan en otra cosa que no se nos queda. no, dejamos que las aves del cielo se la roben o que los afanes del mundo la ahoguen. Pero la necesitamos, porque Total, en algún sí. momento el Señor nos las va a o sea, nos va a decir algo que vamos a tener que recordarlas, porque eso va o a aumentar la fe o a confirmar algo. O a fortalecer en ese Claro. momento. Así Es lo Y que ve- necesitamos para ese momento. Y si la palabra está en nuestro corazón, si no lo acordamos nosotros, mira, el ángel, Amén. el Señor Sí. siempre envía, pero ellas se acordaban que esa era la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros nos falte su palabra, que otro, un ministro del Señor, el Señor envía palabra para recordar lo que necesito en ese momento. Así es. Y nos dejó además lo mejor, que nos dejó al Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu a veces nos recuerda lo que a nosotros se nos olvidó. Así. Cierto, gloria a Dios que aprendemos tanto de todo lo que el Señor nos da en el camino, que es el camino de seguirle. Ahora vamos a hacer otra pausa y regresamos con estas enseñanzas tan preciosas. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Continuando viendo cómo el Señor operó en las vidas de estas mujeres, las transformó y hizo que fueran mujeres diferentes. En ese momento tan crucial del sepulcro, cuando ellas van a ver a su amado, entonces se encuentran al ángel que les da esta instrucción, le dice: id pronto y decida a sus discípulos, eso es en Mateo 28. Decida a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos. Ellas reciben la primera revelación, o sea, ellas tienen esa primicia, esas mujeres. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia. ¡Wow! ¡Qué gozo! Que tenían esa noticia para compartir. Y fueron diligentes, porque dicen que se fueron a toda prisa. La obediencia y la diligencia. Entonces ahí se le aparece Jesús y les dice: no teman. Ir y avisar a mis hermanos que vayan a Galilea. Es hermoso ver cómo son instruidas y ellas obedecen y son diligentes en su obediencia. No pierden tiempo, no que yo voy allí y después voy. No, se dan cuenta de lo importante. Y cómo hacen todo eso en amor. Amén. Es hermoso ver cómo el Señor le dio esas primicias a esas mujeres. Les dio sin duda primicia de verdad. ¿Verdad que sí? Porque no solo los ángeles, sino también el Señor mismo dice: el Se les Señor apareció. desapareció. Qué privilegio. Sin qué duda, privilegio. y era algo que pudieron todos los discípulos disfrutar, si se hubieran acordado, ¿verdad? Ellas van porque ellas quieren arreglar el cuerpo del Señor, pero recibieron porque buscaron. Fueron. Y yo creo que hicieron también hay un realmente. detalle de amor ahí del Señor hacia la mujer orfa. Habla. Siento que es un detalle de amor, de reafirmarlas. Porque como siempre la mujer era como o desechada o no tan importante, es un detalle de amor del Señor. Pienso que reafirmar ese que tú eres importante para mí, tú eres valiosa, tú puedes llevar el mensaje. Amén.
Yo encuentro que es precioso. Precioso, es así, es así. Y es algo que Él les enseñó durante todo el tiempo. Y en ese momento volvió a la vida el que las amaba. Como tú decías ahorita, se quedaron sin esperanza, pero él había dicho, yo resucitaré. Y ahí les estaba diciendo, vayan y digan. Vayan y digan. Si hubiera sido cualquiera de nosotras, hubiera cogido a buscar realmente a los discípulos, hubiéramos dicho, bueno, ya yo sé que resucitó, déjame decírselo a mi casa y después yo voy por ahí. Bueno, no, yo no sé. Yo honestamente creo que... Bueno, yo de una vez llamo por teléfono a varias gente. O un selfie. Sí. con Jesús. Miren lo que me crean. Pero saben que esto también nos habla mucho de que ellas creyeron. O sea, porque como tú haces esa pregunta, o sea, ¿qué hubiésemos hecho nosotras? Lo primero que ellos hicieron fue creyeron. Creyeron en esas palabras que le estaban diciendo los ángeles. O sea, y tú decías ahorita, Nica, que los ángeles le dijeron, recuérdense. Y de una vez se acordaron y entonces creyeron, o sea, tuvieron fe. En ese momento la duda las pudo haber inundado y decir, ¿seguro que eso fue lo que él dijo? Pero no. Realmente ellas creyeron y esa fe las llevó a ser esas verdaderas creyentes que entonces pudieron llevar el mensaje. Y eso nos pasa a nosotras cuando nosotros reconocemos a Dios y a Cristo y creemos, entonces podemos ir a dar ese mensaje porque es algo que es una convicción que hay en nosotras que nos permite entonces reproducir y llevar el mensaje de salvación a otras y a otros. Claro, eso habla también de la identidad, que ellas mantuvieron la identidad que el Señor les dio. Cuando fueron a llevar ese mensaje, no le creyeron, no le creyeron. Ellas fueron obedientes y fueron a contar las maravillas que habían visto y a recordarle lo que a ellas mismas le mandaron, los ángeles le dijeron que recuerden. Y dice en la palabra que a ellas esas palabras les parecieron como disparates, no las creyeron. En otras versiones habla hasta de locura. O sea, mis compañeras, las discípulas que estaban con nosotros, están diciendo que el Señor resucitó, están locas. Pero la identidad de ellas, a pesar de la burla, de llevar el mensaje, se mantuvo sana. Y pues esto hoy nos habla también a nosotras. O sea, nosotros estamos justamente hoy haciendo lo que ellas están haciendo. Como nosotras hemos experimentado, nuestros ojos han visto y estamos plenamente convencidas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ellas fueron liberadas de demonios, fueron sanadas. Nosotras hemos recibido sanidad. Hemos conocido su verdad. Hemos conocido al Señor y estamos plenamente convencidas y vamos, como Él nos dice, a contar esas maravillas a ustedes y a las que no han conocido y también a las que conocen y no han salido a contar sus maravillas, que también es un llamado muy importante en este tiempo. Para todos los que conocemos, estamos llamados a decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. En su palabra muchas veces le decía, vayan a los sacerdotes o vayan a sus casas y cuenten. La samaritana fue corriendo a contar al pueblo que el Señor le había dicho todo lo que ella había hecho. Entonces, eso es una respuesta. Pero eso se puede hacer cuando esa identidad nuestra está, que nadie nos va a sacar de ahí. A mí nadie me va a decir, o sea, nadie me va a Nicole decir, tú estás loca, me lo podrán decir, pero Nicole sabe que conoció la verdad y que Nicole estuvo presa y yo no lo sabía. Y hoy en libertad te puedo decir al que esté preso, tú no sabes que está preso de tantas cosas. Dinero, deleites, deseos malos del corazón, pasiones, amargura, tristeza, el complacer a los hombres de uno mismo, o sea, y uno no sabe, tristezas, o sea, cuántas cosas nos apresan y no lo sabemos. Ahora que tú dices tristeza, a mí me llamó mucho la atención en Marcos 16:10, que dice que el Señor, los ángeles y el Señor mandaron a las mujeres a decirles a estas personas, a los discípulos, dice que estaban lamentándose y llorando. Cristo les manda buenas noticias. Dice, vayan y alégrenlos. Yo he resucitado, ya yo resucité, ¿por qué ustedes te siguen llorando? Y eso nos habla de que el mensaje que damos
tiene que ser un mensaje de gozo. Amén. Amén. Así A es. Esperan. Cristo nos encomendó, vayan y digan a los que están llorando y lamentándose. ¿Cuánta gente está llorando hoy? Hoy. Por algo que no debe llorar, porque ya Cristo lo resolvió. Ay, amén. Esa es nuestra bendición, poder Así hacer es. eso. Así es. Y nosotros vemos que estas mujeres obedecieron hasta el fin. Ay, sí. Y así como fueron discípulas durante todo ese tiempo en el que el Señor estuvo en la tierra, fueron discípulas hasta el momento en el que el Señor había dicho de que esperaran la promesa que les había dado del Espíritu Santo, y todos los discípulos se reunieron en un aposento alto en Jerusalén. Y ahí estaban ellas. La palabra dice que en Hechos 1:14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea, que las mujeres estaban ahí contadas entre los discípulos, entre esos que también recibieron esa promesa del Espíritu Santo. Definitivamente, como Nicole contaba, ninguna persona que tiene un contacto con Jesús queda igual. Amén. Estas mujeres fueron sanadas de demonios y de otras enfermedades. Nosotras hemos sido sanadas y seguimos siendo sanadas Así es. de muchas cosas. Algunas son evidentes, otras no son tanto, pero definitivamente cada uno de nosotros tiene algo en el corazón que necesita ser sanado. Todos necesitamos a Cristo, aun aquellos que no se dan cuenta de que lo necesitan. Y así como Nicole compartía y cada una de nosotras hemos compartido, lo que nosotras hemos recibido también queremos que otros lo reciban. Definitivamente mi vida no sería la misma sin Cristo. Eso es O sea, yo no me imagino a Nicauri sin Cristo. Y en este tiempo, menos todavía. Yo puedo decir lo mismo. Yo creo que ¿Y de Definitivamente dónde estaríamos si no hubiésemos conocido por a él. Cristo? O sea, Así nuestra invitación es a que le abran su corazón a Jesucristo y que le den la oportunidad de disfrutar. Hay un salmo que dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová, Amén. cuán bueno es el Señor. Entonces, denle la oportunidad y gusten, prueben. No se van a es arrepentir. que lo que Cristo hace nadie lo puede hacer. No. Definitivamente. Entonces, tomando eso que tú estás diciendo, Nicauris, y que estamos de acuerdo, porque lo estamos, como dices tú, Zaida, viviéndolo, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotras. Así es. Siempre la recomendación será permitir que Cristo entre, porque Cristo no entra empujando la puerta de nuestro corazón, no entra pateando, no entra exigiendo, sino tocando. Y ese toque suave fue lo que estas mujeres vieron. Ese amor tierno, respetuoso, ese amor que espera una respuesta, pero que se da primero y luego nos dice, esto es lo que yo te puedo dar. ¿Por qué las libertó y las sanó sin que ellas todavía estuvieran con él como siervas, como discípulas? Simplemente el Señor da primero para que probemos quién es Él. Y cuando esto ocurre, debemos tomar la decisión. Y mucha gente está necesitando eso de parte de Dios, pero todavía no lo ha hecho. Y yo quiero añadir una cosa más. Mire, para mí fue muy bueno ver anoche, ayer, mientras estaba estudiando, estas mujeres llegaron a ser lo que todos debemos llegar a ser cuando conocemos al Señor. No es solo servir, no es solo entra a mi corazón, es adorar. Amén. Cuando vieron al Señor, se postraron, adoraron al Señor. Ese derrame del alma diciendo, este es no solo mi libertador, mi sanador, es también mi rey, es mi Señor. Gloria a Dios. Y si todas las mujeres pudiéramos entender eso, los estados, y vamos a hablar un día de eso, los estados por los que atraviesa la mujer serían más cortos o no serían, si entendiéramos que el Señor es nuestro Rey y podemos depositar nuestras vidas. Te invitamos, querida amiga, a que recibas al Señor. Él tiene para ti muchísimo, más de lo que tú te imaginas. Dios las bendiga.